Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario en que hayas podido hacer unos minutos para poder ver este acompañamiento a las lecturas de forma asincrónica para las clases para las lecturas previstas para la semana del 25 de mayo. Bien, en esta clase vamos a hacer referencia a cuestiones de vectores. Vamos a empezar con las cuestiones de vectores, ¿sí? Entonces, para esto vamos a situarnos que habíamos quedado en las consideraciones de producto vectorial. Vamos a hacer un producto vectorial juntas y juntos para poder ir cerrando y delimitando, porque en torno a este concepto de producto vectorial hay más consideraciones, ¿sí? Es ahora, cuando ya conocemos todas las formas de multiplicación de vectores, que podemos hablar de las interpretaciones geométricas y cómo estas operaciones a su vez nos brindan otras informaciones como puede ser área, volumen, altura, pensando esto en un paralelepípedo, ¿sí? O en un paralelogramo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, desde ese concepto de producto vectorial, hacer una sucesiva ampliación a distintas aplicaciones. Por ejemplo, a ver, uy, no pensé que ya habíamos visto tanto. Por ejemplo, acá nos encontramos con un paralelepípedo. En este paralelepípedo, como vemos, no tenemos una arista que sea perpendicular a la base. Esta arista J, que está mal llamada J porque J es un versor, no es perpendicular al plano que contiene a W y a F, que son dos vectores en la base. Cuando esto ocurre, con dos aristas hablamos de la base del paralelepípedo y con la tercera arista no podemos hablar de la altura. Entonces, de esta manera, lo que ocurre es que vamos a necesitar de un vectorcito auxiliar que sea perpendicular a W y a F, en el que podamos proyectar la tercera arista de manera de tener por información la altura. Entonces, este vectorcito perpendicular lo generamos con el producto vectorial, porque el producto vectorial es perpendicular a W y también a F, va a tener la dirección que tiene la altura y en ella proyectaríamos al vector J de manera de obtener el vector altura. La longitud de esa proyección es la altura que tiene ese paralelepípedo. Entonces, de esta manera, no tener un paralelepípedo que tenga aristas ortogonales no va a ser impedimento para obtener la altura. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en esta cuestión?
estamos hablando de qué? De una altura. ¿Y cómo podemos hacer con esa altura entonces para encontrarla? La vamos a proyectar en la dirección del producto vectorial. El módulo de esa proyección es w.u vectorial b dividido la longitud, módulo o norma de u vectorial b. Este u podría ser este w, este b podría ser este f. De manera que entonces, en este gráfico que tenemos acá, acá dice, la base la determinan f y w. ¿Sí? Ah, está a continuación. Ay, ¿por qué no lo podemos poner más arriba? A ver. Esperen, ¿eh? No, bueno. Pensé que iba a correr solamente el texto. Entonces, en este gráfico que estamos viendo, lo que vamos a poder decir es que en un paralelepípedo de ese estilo, así como el que tenemos dibujado, vamos a poder decir que la altura, ¿sí? Vamos a decir el vector altura, porque ahí el que está en rosado es el vector altura. El vector altura lo vamos a encontrar como el vector proyección acá tengo que escribir proyección en la dirección del producto vectorial de W y F W vectorial F del vector J. Le voy a poner una flecha porque está en el gráfico nombrado con J y al no tener la notación de versor creo que así no tendría que confundirse. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es situarnos. ¿Qué significa hacer esa proyección? Primero que nada, cuando nosotros proyectamos, armamos una fracción. Esa fracción tiene en el numerador un producto punto. ¿A quiénes voy a multiplicar con producto punto? A J punto el vector sobre el que proyecto. Y ahora es donde aparece algo que nuclea el producto punto con el producto vectorial y se llama producto mixto. Entonces, en esto lo que hacemos es a W hacerle producto vectorial con F. Cuando hacemos una proyección, dividimos por la norma que elevamos a la 2, ¿sí? La longitud, módulo o norma del vector. Entonces, ahora acá, ¿de quién? Del vector que brinda la dirección, que es W vectorial S.
esto lo multiplicamos por el vector que brinda la dirección. Es W vectorial F. De esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es proyectar. Ahora, si nos situamos en la longitud de ese vector altura, vamos a poder hablar directamente de la altura. Y la longitud en la proyección la generábamos pensando que esto elevado a la 2 es esto por esto, asociar W vectorial F con la longitud módulo o norma de W vectorial F generando un versor que va a tener longitud módulo o norma igual a 1, y entonces decir que los otros numeritos que nos quedan acá nos brindan la longitud del vector, agregando un valor absoluto por si hay un numerito negativo. ¿Por qué? Porque la longitud de K por B es valor absoluto de K por la longitud de B. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a escribir entre todos. Entonces, de esta manera, vamos a hablar de la longitud de H que va a ser igual entonces a la longitud de toda esta proyección y que va a ser igual a la longitud del vector H que lo encontramos de esta manera. En esa manera, lo que vamos a hacer es una distribución de escalares. Vieron que con los escalares, con los numeritos reales, no hay manera de generar un inconveniente. Entonces, en el numerador nos queda J.W vectorial F. En el denominador nos va a quedar solamente la longitud o módulo de W vectorial F. Y después vamos a generar un versorcito con el resto de la información, en la que influyen W vectorial F y este módulo que no cambia, está acá. Así. Entonces, de esta manera, acá nos queda un vectorcito de norma 1, de longitud o módulo 1, y acá nos queda un K. Entonces, valor absoluto de K va a multiplicar a la longitud módulo norma del vector este que es un versor. Entonces, vamos a saber que este valor absoluto lo voy a multiplicar por 1. Entonces, solamente ese valor absoluto me va a decir que esa es la altura. Entonces, de esta manera encontramos la longitud de la altura, ¿sí? ¿Por qué?
porque nos pueden pedir las dos informaciones, el vector altura o la longitud de la altura. Ahora, ¿qué otra información nos pueden pedir del paralelepípedo? Del paralelepípedo nos pueden pedir el área de la base. El área de la base la vamos a encontrar de una manera muy particular. Primero vamos a asociar la siguiente información. Longitud de F por longitud de W por el seno del ángulo que forman. Miren, si nosotros pensamos en la longitud de W, en la longitud de F, por el seno del ángulo que forman, este es el ángulo que forman, ¿sí? Este ángulo no es un ángulo rectángulo. Entonces, para esto vamos a situarnos en un grafiquito en donde tengamos a W, a F y a la componente ortogonal de la proyección de W sobre F. Vamos a graficar. No son ortogonales, ¿sí? Si fueran ortogonales, igual funciona. Miren, entonces, vamos a hacer el vectorcito F que sea el vectorcito 3, 4. Vamos a hacer el vectorcito W que sea el vectorcito 6, 0. Ahora, vamos a graficar el punto 3, 4, vamos a graficar el punto 6, 0 y vamos a ver si tenemos por acá vector equivalente. Entonces, hacemos un vector equivalente a F que pase por el punto B. Y hacemos un vector equivalente a W que pase por el punto A. Se nos formó un paralelogramo. Ahora vamos a generar un vectorcito que tenga punto inicial en 3, 0 y punto final en 3, 4. ¿Sí? Ese vectorcito es la altura del paralelogramo. Este es paralelogramo, este es plano. No es paralelepípedo, que es en 3D. Este es en 2D. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con esta altura, miren la relación que hay entre esta altura, este ángulo, ¿sí? Y esta hipotenusa. Podríamos decir que esta altura es el cateto opuesto a esta hipotenusa. Si nosotros dividimos opuesto en hipotenusa, logramos el seno de este ángulo. Pero este es el ángulo que forman F y W. Entonces, con módulo de F por seno de gamma, podemos hablar de la altura, de la longitud de la altura del paralelogramo. Si a la longitud de la altura la multiplicamos por la longitud de la base, que puede ser una de las bases, la longitud de W, tenemos el área
del paralelogramo, ¿sí? Entonces, vamos a graficar el ángulo entre W y F, ¿sí? Bueno, ahora está con nombre alfa. Vamos a dejar solamente que se vea el nombre. Si tuviéramos tiempo lo cambiaríamos. A este A le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner H. Este W es este, le vamos a poner el nombre más acá. Entonces, ahora, con esta información, nos vamos a ir de nuevo a nuestra página. Entonces, cuando hablamos de módulo de W, longitud de la base, por módulo de F por seno de gamma, longitud de la altura, estamos hablando del área del paralelogramo que forman dos vectores, ¿sí? Entonces, esto es el área del paralelogramo que forman F y W, ¿sí? Hay una propiedad de producto vectorial que nos dice que todo esto que está de este lado, módulo de F por módulo de W por el seno de gamma, es igual al módulo de F vectorial W. Entonces, con el módulo del producto vectorial también podemos encontrar el área del paralelogramo, ¿sí? En consecuencia, por transitividad, vamos a poder decir que el módulo de F vectorial W es igual al área del paralelogramo que forman F y W. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos encontrar la altura, podemos encontrar el área, y si continuamos vamos a poder encontrar el volumen. ¿Por qué razón vamos a poder encontrar el volumen? Porque ya sabemos que así encontramos la altura. Ahora sabemos que el área de la base la encontramos con esa longitud del producto vectorial. Pero esto es un número que se puede cancelar con este otro número y entonces el valor absoluto del producto mixto, que es el valor absoluto del determinante este, es el volumen del paralelepípedo. Entonces, conociendo el producto vectorial, llegamos a tener con todas las operaciones de vectores información para poder encontrar muchas características de un paralelepípedo. Ahora, ¿cómo hice este producto vectorial?
Desarrollé el determinante según la regla de Laplace por el primer renglón. Este J en este determinante es el versor J. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a completar acá con un paso. Al versor I lo multipliqué por el determinante de la submatriz que se forma de eliminar el renglón y la columna en donde está I. 3 por 1, 3, menos 2. Menos. Al versor J, ¿por qué con menos? Porque esto se alternaba, más, menos, más, menos, más, ¿sí? Cuando buscábamos el determinante, ¿se acuerdan? Que surgían del menos 1 a la I más J. Bueno, entonces, eliminamos primer renglón, eliminamos segunda columna, menos 1 por 1 menos 1, menos 0, menos 1. Menos 1, menos 0. Lo vamos a escribir todo. Más el versor K que surge de encontrar el factorcito, el producto, el determinante de la submatriz en la que elimino primer renglón y tercera columna. Entonces, menos 2 menos 0 es el otro factorcito. 3 menos 2, 1, 1 por I, menos 1 menos 0 menos 1 por menos 1 más 1 por J, menos 2 menos 0 menos 2, menos 2 por K. Entonces, lo que tenemos acá es un vectorcito escrito utilizando los versores canónicos, ¿sí? ¿Qué les digo con esto? Ese vectorcito es el mismo que el 1, 1, menos 2. Nada más que escrito con otra notación. ¿Bien? Bueno, entonces, uy, ¿por qué esto quedó el final con negrita y no quedó todo con negrita? A ver, ahí se ve mejor. Ah, no, esto está con negrita. A ver, esperen. Ah, ya sé. Esto quedó, esperen que, afuera de la ecuación. Entonces, ahí va a quedar igual si le ponemos negrita. Y bueno. Entonces, con estas consideraciones ya vamos a poder ir cerrando la unidad de vectores. Espero que les guste, que haya sido claro y bueno, cualquier cosa estamos comunicados. Chao.